Había un dicho entre los antiguos de que el tiempo no era más que la forma perezosa del universo de evitar que todo sucediera a la vez. Para los progenitores, que habían dormitado durante 60 millones de años, el tiempo era solo un leve inconveniente, una breve pausa en su eterna búsqueda de conocimiento, orden y quizás una pizca de travesura cósmica. Cuando finalmente despertaron de su prolongada hibernación, con las articulaciones crujiendo y las membranas contrayéndose, descubrieron que mucho había cambiado, excepto por el hecho de que la creación seguía siendo tan caótica como cuando habían decidido tomar su larga siesta. Sus masivas naves arca, con la forma de la descendencia imposible de la pesadilla producto de una noche de cafeína de un matemático y una medusa bioluminiscente, emergieron del vacío entre galaxias. Estas naves eran del tamaño de lunas pequeñas, cada una transportando alrededor de 10.000 progenitores en su interior. Su despertar habría sido motivo de celebración galáctica si tan solo el resto de la galaxia se hubiera dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero la galaxia tenía sus propios dramas, disputas y catástrofes menores de las que preocuparse. Así, pasaron unos días antes de que alguien notara que la especie más antigua que existía había decidido levantarse de la cama. Los propios progenitores no estaban impresionados con el estado de las cosas. La mayoría de las otras civilizaciones habían aparecido y desaparecido, florecido y desvanecido mientras ellos habían estado en estasis. Por supuesto, algunas especies advenedizas lograron aprender a volar entre las estrellas, colonizar nuevos mundos y discutir sobre rutas comerciales. Una o dos habían formado alianzas interestelares tan enredadas que incluso una supercomputadora cósmica habría tenido problemas para desentrañar sus tratados. A pesar de todo, los progenitores habían permanecido dormidos, contentos de dejar que el universo desarrollara sus dramas menores mientras ellos dormitaban. Pero su gran inteligencia central, un sistema que existía parcialmente como una mente artificial y parcialmente como un cúmulo orgánico de filamentos neuronales, ahora había despertado junto a ellos y había comenzado a escanear cada rincón del cosmos con una minuciosa curiosidad. Desde el interior de una de esas grandiosas naves, el gran anciano estiró extremidades que no se habían movido en eones, produciendo una inquietante sinfonía de crujidos que resonó por los corredores ornamentadamente tallados. El nombre del gran anciano tenía 17 sílabas, cada una sonando como una combinación de un carraspeo y un intento de hacer gárgaras con algo altamente cuántico. Afortunadamente para cualquiera que escuchara, el gran anciano permitía que otros acortaran este nombre engorroso a una serie más manejable de clics y pulsos. Después de ordenar a la inteligencia de la nave que proporcionara actualizaciones, el gran anciano descubrió que la galaxia estaba repleta de nuevas especies, alrededor de 12 millones de ellas, de hecho. Algunas estaban enfrascadas en debates perpetuos sobre la fiscalidad de los viajes por agujeros de gusano. Otras se obsesionaban con eventos deportivos que requerían soles artificiales diseñados con precisión para una iluminación óptima. Y otras vivían en un feliz aislamiento en los arremolinados brazos de galaxias distantes. Nada de eso era especialmente notable desde el punto de vista de los progenitores. Habían visto innumerables civilizaciones surgir y caer durante sus largas vidas, así que más especies apenas importaban. Entonces, algo intrigante apareció en el informe de la inteligencia. Los progenitores, en el pasado distante, habían sembrado cientos de planetas con código genético, moldeando la evolución de la vida. Esas semillas estaban diseñadas para producir organismos robustos y adaptables que algún día podrían ascender a los viajes interestelares. El plan nunca fue controlarlos. Era un antiguo experimento, un intento de ver qué variedad de vida podría ser persuadida a existir. La inteligencia había encontrado evidencia de que uno de esos linajes sembrados había florecido en una curiosa especie llamada humanos. A pesar de existir en un sistema solar bastante unremarkable, estos humanos habían sobrevivido de alguna manera a repetidas amenazas existenciales, logrado un vuelo espacial rudimentario, y aparentemente, eran considerados por la comunidad galáctica actual como una especie en cuarentena de especial interés. El gran anciano encontró eso desconcertante y exigió más detalles. La inteligencia explicó que, según múltiples observaciones de otras sociedades galácticas, los humanos operaban bajo un inquietante factor de probabilidad. Eventos que deberían haber sido casi imposibles tenían una extraña tendencia a ocurrir a su alrededor.
Además, los humanos transmitían continuamente entretenimiento extraño al espacio. Música, dramas serializados, segmentos cómicos y reality shows que mostraban a su especie decorando estaciones espaciales o discutiendo sobre quién obtenía el mejor asiento durante viajes prolongados. La galaxia en general había determinado que esto era, en muchos sentidos, un peligro para la estabilidad cultural. Algunas especies que interceptaron estas transmisiones terminaron adorando a personajes humanos de ficción o adoptando a esos personajes como guías morales. Las palabras miméticamente peligrosas aparecían varias veces en los archivos galácticos. Los ancianos progenitores se reunieron en la cámara principal de observación, viendo compilaciones de las actividades humanas. Vieron a humanos en grandes multitudes, agitando pequeños rectángulos brillantes en el aire, grabándolo todo en lugar de simplemente disfrutar del momento. Vieron extraños eventos deportivos que involucraban objetos esféricos lanzados a través de aros, acompañados de aplausos atronadores. Notaron referencias a innumerables desastres cercanos, políticas nucleares al borde del abismo, colapsos ecológicos, incluso asteroides errantes que de alguna manera fallaron en impactar el planeta por márgenes absurdamente delgados. Y, sin embargo, cada vez, los humanos encontraban una manera de salir adelante, como si el cosmos mismo les estuviera dando una amistosa palmadita en la espalda. Fue suficiente para hacer que aquel que mide la danza de las partículas y a veces se une a ella, el anciano progenitor responsable de rastrear las constantes cósmicas, tuviera un espasmo de alarma. Empezó a parlotear sobre cómo nada de esto podía explicarse con la cuántica estándar. Los cromatóforos del gran anciano ondearon en tonos de profunda contemplación ante estas revelaciones. En medio de toda la confusión, la inteligencia descubrió que una pequeña nave humana se había topado con un puesto de avanzada progenitor oculto en el cinturón de asteroides del sistema natal de los humanos. El puesto estaba camuflado con tecnología de sigilo avanzada que, según cualquier medida lógica, debería haber sido impenetrable para una especie con el nivel tecnológico humano. Sin embargo, allí estaban, acoplándose a la estación, aparentemente porque uno de ellos había transmitido una secuencia aleatoria de pulsos de radio que coincidía exactamente con el código de anulación. La probabilidad de que eso sucediera por pura casualidad era casi nula. Pero, evidentemente, casi nulo era precisamente donde prosperaban los humanos. En la nave progenitora, los ancianos observaban la transmisión con una mezcla de horror e incrédula admiración. La puerta sellada, capaz de resistir llamaradas solares, se abrió en respuesta a la señal exacta que los humanos habían enviado, como si hubiera sido cuidadosamente programada para darles la bienvenida. Dentro del puesto de avanzada, la tripulación humana deambulaba como niños en una tienda de dulces cósmica, accionando interruptores, escaneando dispositivos que no podían entender y dándole a todo una inspección minuciosa, aunque torpe. Su charla, medio perdida en la traducción, estaba llena de exclamaciones de asombro y no pocas advertencias del tipo «no toques eso», seguidas de un toque inmediato. Luego llegó el momento que cambiaría el curso de la historia galáctica, cuando uno de ellos, a juzgar por el tono burlón de los demás, decidió sentarse en una consola que albergaba el antiguo escáner genético del puesto. De repente, los hologramas cobraron vida. Los humanos entraron en pánico. La consola emitió pitidos salvajes y el puesto reconoció su código genético. Un archivo monumental comenzó a proyectar datos progenitores de siglos de antigüedad, revelando cómo estos ancianos habían sembrado una vez las semillas de la vida en la Tierra. Los humanos se quedaron boquiabiertos, filmando la narrativa holográfica con sus dispositivos de mano, incluso mientras luchaban por creerlo. El gran anciano, observando desde la nave Arca, emitió un sonido apagado que podría haber sido un suspiro. Los humanos habían descubierto su propia historia del Génesis, no a través de una cuidadosa deducción científica o una exploración respetuosa, sino al dejarse caer accidentalmente sobre una pieza de tecnología. Otra anciana, aquella que contempla la inevitable muerte térmica de todas las cosas pero permanece sorprendentemente alegre al respecto, insistió en que debían hacer contacto directo con los humanos. Ahora, el gran anciano estuvo de acuerdo. Era hora de conocer a sus descendientes cara a cara, aunque solo fuera para descubrir cómo, en nombre de todas las probabilidades cuánticas, habían llegado tan lejos.
Tan pronto como la noticia de este desarrollo circuló, se extendió a velocidades superiores a la de la luz hasta el Consejo Galáctico, una entidad compuesta por delegados de los 12 millones de especies espaciales que habían surgido durante el largo sueño de los progenitores. Este consejo se reunió en una colosal cámara de asamblea diseñada para albergar desde colectivos de nubes de gas del tamaño de pequeños asteroides hasta enjambres microscópicos basados en silicio. En el momento en que el consejo reconoció la importancia del descubrimiento de los humanos, que eran descendientes directos de los progenitores, estalló un alboroto que hizo que las típicas disputas comerciales interestelares parecieran triviales. Los propios progenitores habían reaparecido, solicitando que esta especie caótica y en cuarentena fuera plenamente integrada en la sociedad galáctica. Cuando el árbitro del consejo, un ser cristalino cuya existencia entera giraba en torno a complicadas directrices burocráticas, exigió orden, pasó bastante tiempo antes de que los delegados se calmaran. Varios habían cambiado de color o forma presas del pánico, y algunos aparentemente habían perdido partes de su estructura morfológica por el estrés. El representante emplumado del concordato cloqueó y graznó sobre cómo los humanos habían transmitido una vez extrañas comedias de situación que habían provocado que algunos de los mudaran por puro shock cultural. Una civilización de formaciones geológicas vivientes se quejó de que, después de visitar la Tierra, un equipo de sondeo había regresado con una obsesión fanática por algo llamado música rock, lo que socavaba por completo sus antiguos rituales de meditación tectónica. Mientras tanto, una mente colmena de matemáticos, el colectivo lógico, insistió en que toda la evidencia estadística indicaba que la humanidad debería haberse autodestruido eones atrás. Sin embargo, inexplicablemente seguían existiendo, una afrenta viviente a la probabilidad. En el centro de todo estaba la noción de que los humanos descendían de los progenitores. El antiguo acuerdo interestelar especificaba que a cualquier especie que se demostrara portadora de ADN progenitor se le concedería inmediatamente la membresía y plenos derechos en la comunidad galáctica. Nadie podía negar que los humanos portaban claros marcadores genéticos de aquellos que una vez habían moldeado mundos enteros, pero la galaxia se había acostumbrado a la idea de mantener a los humanos a distancia, cortesía de su imprevisibilidad y esas transmisiones de entretenimiento tóxicas pero irresistibles. Y así, en el apogeo del furioso debate del Consejo, el gran anciano y un pequeño séquito de ancianos progenitores hicieron una aparición formal, brillando en media docena de tonos inquietantes que silenciaron instantáneamente a toda la cámara. Todos reconocieron que los legítimos dueños de tantas reliquias antiguas y sabiduría estelar habían vuelto a casa. Un silencio cayó sobre los delegados. El gran anciano habló con aplomo experimentado, explicando que los progenitores habían observado lo suficiente como para confirmar que los humanos eran de hecho sus descendientes, y que tenían la intención de patrocinar la inducción de la humanidad en el Consejo. Uno podría haber esperado aplausos o reverencia, pero lo que siguió fue más parecido a una histeria masiva. Muchas especies estaban francamente aterrorizadas. Otras estaban profundamente curiosas, mientras que otras salivaban, metafórica o literalmente, ante la idea de aprovechar la improbable suerte de los humanos. El árbitro, acorralado por tratados antiguos y enfrentado a la autoridad inexpugnable de los progenitores, no tuvo más remedio que consentir el plan de reconocer oficialmente a los humanos. Mientras algunos delegados amenazaban con formar una iniciativa de contención humana para evitar que el caos de la especie se extendiera a sus dominios, el gran anciano simplemente dio una explicación paciente de que esto no era opcional. Después de todo, era parte de la reunión familiar cósmica. Luego llegó el momento de una reunión oficial entre humanos y progenitores. Los humanos que habían descubierto el puesto de avanzada fueron llevados a bordo de una nave progenitora, aunque con una cantidad inesperada de gritos y frenéticas demandas de «¿Quiénes sois?». Una vez que se recuperaron del shock inicial de ser teletransportados o atraídos por un rayo tractor a una nave estelar imposiblemente antigua, comenzaron la igualmente impactante experiencia del diálogo cara a cara con los seres que aparentemente habían proporcionado los materiales genéticos brutos que llevaron al Homo sapiens. Los progenitores, por su parte, lucharon con la negativa de los humanos a permanecer tranquilamente asombrados. En cambio, los pequeños primates hicieron preguntas interminables, hicieron bromas irreverentes y mostraron una notable habilidad para juguetear con cada pieza de equipo a la vista. Uno de los humanos,
presumiblemente el líder del grupo, confrontó al gran anciano con una incómoda franqueza. Así que, vinisteis a la Tierra hace unos millones de años. Esparcisteis algo de ADN. Luego os echasteis una siesta de 60 millones de años y nos dejasteis que lo resolviéramos todos solos. Eso no suena como una gran estrategia de crianza. Los cromatóforos del gran anciano brillaron con un patrón casi de disculpa. Era la primera vez en eones que los progenitores tenían que explicarse. Lo hicieron relatando el gran experimento. Habían querido ver cómo podría desarrollarse la vida si se le daba un ligero empujón, un ímpetu codificado para evolucionar más inteligencia. El entorno de la Tierra, aunque ocasionalmente hostil y geológicamente inestable, era un candidato interesante. Los humanos presionaron más. Sus científicos querían saber por qué los progenitores habían sembrado tantos otros planetas y luego desaparecido. Los ancianos explicaron que su civilización había llegado a un impas filosófico, decidiendo una estasis autoimpuesta para dejar que el universo se desarrollara sin su intromisión. Siempre habían tenido la intención de resurgir. Vemos que vuestra especie lo ha hecho bastante bien a su peculiar manera, dijo un anciano con delicadeza. Aunque desde un punto de vista puramente estadístico, deberíais haber perecido por al menos una docena de cataclismos diferentes. El humano se encogió de hombros y admitió que la suerte, el ingenio o la pura terquedad podrían haber jugado un papel. Siguió una risa, aunque no estaba claro si el progenitor la reconoció como tal. Era más una reacción de ironía cósmica desde la perspectiva humana. Con estas conversaciones sirviendo como rompehielos, los humanos fueron invitados a recorrer secciones de la antigua nave Arca. Allí vieron reliquias de eones pasados, incluido el casco viviente semiorgánico que brillaba como una medusa alienígena. Descubrieron galerías enteras de artefactos recolectados que los progenitores habían reunido de innumerables mundos. A los humanos les pareció asombroso que esta civilización viajera de las estrellas hubiera visitado una vez la Tierra cuando todavía estaba repleta de criaturas que habrían desconcertado incluso a la era moderna. Aprendieron que los dinosaurios fueron un intento evolutivo anterior que podría haber producido inteligencia si ciertas colisiones cósmicas no hubieran intervenido. Algunos humanos susurraron bromas sobre cómo los dinosaurios podrían haber tenido una mejor oportunidad de ser más civilizados que ellos, aunque nadie se atrevió a decirlo demasiado alto frente a los ancianos. En cuanto a los progenitores, preguntaron a los humanos sobre el estado actual de la Tierra, un tema que provocó vergüenza, orgullo y autoconciencia cómica, todo a la vez. La Tierra seguía siendo animada, llena de océanos, bosques, desiertos y no pocas megalópolis que luchaban con la contaminación, los cambios climáticos y las complejidades de la distribución de recursos. Los humanos admitieron que estaban lejos de la unidad, aunque habían aprendido lo suficiente sobre física nuclear como para hacerse estallar más de una docena de veces, lo que de alguna manera consideraban un disuasivo para hacer exactamente eso. Otro anciano conocido por su enfoque filosófico encontró esto simultáneamente hilarante y aterrador. Sin embargo, a pesar de todos sus defectos, era obvio que los humanos poseían una chispa notable, una curiosidad casi obsesiva por todo y una disposición a correr hacia el peligro si prometían nuevas experiencias. La noticia del encuentro directo avivó las llamas del debate dentro del Consejo Galáctico. Múltiples especies presionaron por una contención inmediata. Otras exigieron una asimilación inmediata, con la esperanza de beneficiarse de las improbables estrategias de supervivencia de los humanos. El árbitro del Consejo no tuvo más remedio que programar una ceremonia de inducción formal para los humanos, según lo exigido por los antiguos tratados progenitores. La fecha fue fijada. Se enviaron invitaciones a toda la galaxia y la especulación se desató. ¿Cómo se comportarían los humanos frente a representantes que abarcaban toda la gama de extremos morfológicos y psicológicos de la galaxia? Mientras tanto, los humanos prepararon una pequeña delegación de embajadores, científicos y figuras culturales. Sus propios gobiernos discutieron sobre quién debería ir. Todos querían enviar a sus mejores astrofísicos, pero también les preocupaba incluir miembros que pudieran avergonzarlos frente a especies alienígenas avanzadas. Al final, el grupo fue un mosaico de personalidades. Un comandante militar canoso que una vez dirigió una estación espacial,
un xenobiólogo brillante pero fácilmente distraído con debilidad por la fauna alienígena, un par de artistas extravagantes con un don para el drama y un puñado de diplomáticos de lengua afilada. Llegaron al lugar oficial de la ceremonia de inducción en una pequeña flotilla de naves humanas, cada una rebosante de emoción y una buena dosis de energía nerviosa. En el momento en que pisaron el gran salón de asambleas del Consejo Galáctico, casi se vieron abrumados por el derroche de color, sonido e impresiones telepáticas que se arremolinaban a su alrededor. Más de 10.000 delegados se habían reunido físicamente, mientras que innumerables más participaban a través de presencia holográfica. Vastas columnas se extendían hacia un techo abovedado que brillaba con ilusiones gravitacionales, formando patrones estelares arremolinados en lo alto. Formas de vida gaseosas nadaban grácilmente por encima, emitiendo señales codificadas por colores entre sí, mientras un grupo de seres cristalinos zumbaba en acordes sonoros a nivel del suelo. Y, por supuesto, elevándose sobre la mayoría estaba la figura orgullosa, pero también algo desconcertada, del gran anciano, flanqueado por otros ancianos progenitores que habían venido a presenciar el gran día. Un silencio se extendió por la asamblea, roto solo por los crujidos y susurros de los delegados que no podían contener del todo su ansiedad. El árbitro aclaró su garganta cristalina, produciendo una nota aguda y resonante que puso fin a todas las conversaciones secundarias. En un tono formal, declaró que los antiguos acuerdos requerían la aceptación inmediata de la especie conocida como humanidad, habiendo sido verificada como descendientes legítimos de los progenitores. Tan pronto como dijo esas palabras, la mitad de los delegados estallaron en diversos grados de protesta. Se desprendieron plumas, se agitaron tentáculos y al menos 2 especies inorgánicas parpadearon sus fotorreceptores en un patrón agresivo que indicaba disgusto. Los humanos, ataviados con lo que imaginaban era un atuendo diplomático respetable, solo podían observar con asombro y consternación. El gran anciano entonces se adelantó con calma, o más bien se deslizó, porque los progenitores se movían con una gracia que desafiaba las leyes normales de la locomoción. Informó al Consejo que los propios progenitores respaldaban a los humanos. No había duda de que formaban parte del linaje cósmico. Este respaldo redujo la mayoría de las protestas a refunfuños impotentes. Sin embargo, un delegado artrópodo especialmente grande declaró en una serie de chasquidos de mandíbulas que los humanos eran conocidos por saltar de aviones en funcionamiento por diversión. Otro señaló que consumían etanol y diversas sustancias tóxicas con fines puramente recreativos, a veces otorgando estatus social a aquellos que podían soportar la mayor incomodidad. Un tercero blandió una colección de transmisiones cómicas humanas que habían traumatizado profundamente a toda una civilización de anfibios empáticos. A pesar de todas estas acusaciones, los humanos intentaron mantenerse dignos. Su principal diplomático, ajustando el micrófono construido para adaptarse a docenas de anatomías alienígenas, expresó su gratitud por el patrocinio de los progenitores y prometió que la humanidad haría todo lo posible por ser un miembro constructivo de la comunidad. El enviado incluso intentó resaltar las fortalezas de la humanidad: creatividad, adaptabilidad y una habilidad para resolver problemas de último minuto. Sin embargo, estaba claro que el resto de la galaxia consideraba esos mismos rasgos como motivos de alarma. El embajador del conclave de los testigos, una figura pequeña y modesta parecida a un pulpo con un suave pelaje azul, se levantó para hablar. Con voz tranquila, recordaron a todos que, si bien los humanos habían alarmado o desconcertado a muchas civilizaciones, nunca habían lanzado ataques no provocados ni realizado expansiones maliciosas. Su tipo de caos era más cultural que militarista, y hasta ahora no había llevado a una destrucción a gran escala, a menos que se contaran las cuasi destrucciones que solo los propios humanos tuvieron que sufrir. Este reconocimiento silenció a una parte de la multitud. El árbitro del Consejo reanudó su manera formal y pidió a los delegados reunidos que recibieran a los humanos de acuerdo con los tratados progenitores. Y así, con un reacio castañeteo de mandíbulas y zumbidos resonantes de inquietud, los miembros del Consejo se levantaron para dar la bienvenida simbólicamente a los nuevos miembros oficiales. Los humanos estaban dentro. Era oficial, imparable y evidentemente aterrador para al menos unas pocas especies que flotaban cerca de la salida, listas para huir en caso de que el caos se extendiera a ellos.
Desde un punto de vista cerca del estrado, los ancianos progenitores observaron todo con un divertido conjunto de fluctuaciones de color. Podían recordar los días en que su propia joven civilización era igualmente traviesa, igualmente cautivada con romper las reglas solo para ver qué pasaba. Entonces la ceremonia dio un giro hacia lo deliciosamente ridículo. Alguien, quizás del contingente cultural humano, decidió que sería una idea espléndida compartir una muestra del patrimonio artístico de la Tierra. Así que activaron una actuación grabada de música heavy metal, completa con solos de guitarra y voces guturales. Los delegados desprevenidos se estremecieron y se dispersaron, inseguros de si esos sonidos eran un ataque. Algunas formas de vida gaseosas se encontraron incapaces de mantener la cohesión, estallando en nubes más pequeñas que se alejaron en confusión. Los humanos intentaron explicar que solo era una forma de expresión artística. Mientras tanto, una especie parecida a una roca comenzó a vibrar en un patrón extraño, quizás experimentando una epifanía. La tensión en la sala se disparó hasta que uno de los ancianos progenitores se rió en voz baja. O al menos produjo el equivalente cromatofórico de una risa y dijo, «Son perfectos». Momentos después, uno de los delegados cristalinos estornudó. O tal vez fue un intento de imitar los pulsos vocales del gran anciano. En cualquier caso, la nota aguda reverberó de una manera que provocó retroalimentación en los dispositivos de traducción. El resultado fue un revuelo en todo el consejo mientras los delegados malinterpretaban el sonido como una posible descarga de energía. El pánico se apoderó durante 30 segundos completos, durante los cuales los humanos intentaron asegurar a todos que no había peligro real. Finalmente, la calma regresó, pero no antes de que la mitad de los delegados estuvieran encaramados en los asientos, aferrados a plataformas flotantes o parpadeando furiosamente unos a otros. A los humanos les pareció mortificante, pero los grandes ancianos parecían silenciosamente encantados. Esto era, después de todo, precisamente el tipo de imprevisibilidad vivaz que el universo necesitaba para asegurarse de que nunca se estancara. En medio de la extraña confusión, la ceremonia concluyó. Los humanos fueron reconocidos como miembros oficiales, se les otorgaron sus credenciales de membresía con el respaldo personal de los progenitores, y luego se les dio su turno para mezclarse con la multitud. Diferentes especies se acercaron. Algunas usando aparatos de respiración mecánicos, otras flotando en campos ambientales protectores, y unas pocas usando ilusiones telepáticas que se manifestaban como imágenes parpadeantes de saludos amistosos. Algunos pusieron a prueba a los humanos con preguntas sobre cómo habían sobrevivido a la casi extinción tantas veces. Otros mostraron un cauto interés en las exportaciones culturales de la Tierra. Los humanos, por su parte, lucharon por mantenerse corteses, sintiéndose como si hubieran sido arrancados de un carnaval y arrojados a un museo cósmico. Su comandante militar murmuró algo sobre cómo estos alienígenas más les valía estar preparados para la extraña música de la Tierra, mientras que su xenobiólogo estaba cautivado por las anatomías únicas en exhibición, garabateando notas y tratando de no mirar demasiado obviamente los tentáculos o mandíbulas de sus nuevos conocidos. Cuando todo el evento concluyó, al menos nominalmente, el gran anciano reunió a algunos de los humanos para una breve conversación. El anciano explicó que los progenitores una vez tuvieron dominio sobre numerosas tecnologías cósmicas que desafiaban la fácil comprensión. Modelado de la realidad, manipulaciones cuánticas avanzadas, formas de deslizarse entre los pliegues de la existencia. Si bien algunas de estas herramientas todavía funcionaban, los progenitores se habían cansado de usarlas para microgestionar el cosmos. Les gustaba la idea de dejar que las especies más jóvenes descubrieran sus propios caminos. Ahora, al ver a los humanos, reconocieron una versión más joven de su propia sed por hacer lo imposible simplemente porque era imposible. «Nos vemos en vosotros», admitió el gran anciano, «aunque habéis llevado la imprevisibilidad a nuevas alturas». Uno de los embajadores humanos preguntó si eso significaba que los progenitores tenían la intención de guiar a la humanidad, quizás equiparlos con tecnología avanzada. El anciano negó con la cabeza lentamente, sus cromatóforos pulsando con medida cautela. No tenían intención de convertir a los humanos en una herramienta o una marioneta. En todo caso, creían que los humanos deberían ser libres de elegir su camino,
ya que esa era la única forma en que seguirían siendo verdaderamente humanos. Pero estaremos aquí, les aseguró el anciano, observando con orgullo y quizás un toque de necesaria alarma. Durante los días siguientes, la galaxia bullía de chismes, curiosidad e incluso complots clandestinos. Hubo rumores de que algunas especies querían secuestrar a los humanos para estudiar su improbable suerte. Otros buscaron replicar el entretenimiento humano para poder acaparar el mercado de memes adictivos. Un puñado de sociedades con visión de futuro querían aliarse con la humanidad, con la esperanza de aprender a sobrevivir a desastres improbables ellos mismos. Mientras tanto, los humanos descubrieron que muchas puertas se les abrían de repente. El resto de la galaxia podría haber sido receloso, pero los humanos tenían la bendición directa de los progenitores, y nadie quería provocar a una especie antigua que aparentemente podía dar forma a sistemas estelares cuando le apetecía. Se llevaron a cabo algunas cumbres de seguimiento, cada una mostrando más intercambios culturales. Los humanos introdujeron algo llamado karaoke, que desconcertó o cautivó a sectores enteros del consejo. El escenario produjo toda clase de aullidos o chillidos de especies que no tenían nada que hacer intentando replicar los rangos vocales humanos. Otro fiasco involucró una demostración de la llamada cocina extrema de la Tierra, con pimientos peligrosamente picantes. Al menos 2 delegados anfibios casi entraron en shock por el calor, y los humanos tuvieron que buscar antídotos universales a toda prisa. Los progenitores simplemente observaban desde la barrera, tanto consternados como divertidos, ya que nunca habían considerado el concepto de ingerir voluntariamente químicos de defensa biológica por el simple hecho de la emoción. A medida que estas fricciones culturales se desarrollaban, el gran anciano recordó sus primeros días, cuando los propios progenitores habían sido una especie salvaje y juvenil, propensa a experimentos improbables y saltos impulsivos de lógica. A lo largo de los milenios, se habían vuelto más refinados, más conservadores, deslizándose finalmente hacia una hibernación compartida para dejar que el cosmos se expandiera en paz. Ahora, con la humanidad entrando en el escenario galáctico, el gran anciano sintió algo parecido al orgullo paternal. Quizás esta era exactamente la chispa que necesitaban para mantener el universo interesante por otro eón o dos. Finalmente, después de innumerables presentaciones, malentendidos, percances musicales y casi colapsos políticos, un nuevo equilibrio comenzó a formarse. Los humanos comenzaron a forjar alianzas, a veces inestables, a veces entusiastas, pero siempre memorables. La recién establecida Embajada de la Tierra en el mundo natal del Consejo se hizo famosa por organizar reuniones tumultuosas que combinaban arte, debate y una corriente subterránea de glorioso caos. Otras especies se sintieron atraídas por la espontaneidad, como si se hubieran aburrido de existencias cuidadosamente calculadas. Durante un momento de reflexión a bordo del buque insignia de los progenitores, el gran anciano, aquella que contempla y aquel que mide se reunieron para discutir lo que el futuro podría deparar. Aquella que contempla postuló que la capacidad de los humanos para deformar las probabilidades podría, con el tiempo, llevarlos a descubrir secretos que incluso los progenitores habían pasado por alto. Aquel que mide se preocupaba de que los humanos, si no eran cuidadosos, podrían desestabilizar sistemas estelares enteros en su imprudente búsqueda de emoción o conocimiento. El gran anciano escuchó ambos puntos de vista, luego observó cómo en un lapso sorprendentemente corto, los humanos habían pasado de ser una oscura sociedad en cuarentena a convertirse en una potencia galáctica reconocida. Esa transición fue desordenada, cómica y, a veces, alarmante. Sin embargo, reveló algo vital. La galaxia, con todas sus complejidades, se había vuelto complaciente en ausencia de los progenitores, y quizás necesitaba exactamente lo que la humanidad ofrecía, una infusión de delicioso disparate para evitar el estancamiento. Y así, mientras los humanos se preparaban para partir del buque insignia, el gran anciano les ofreció una bendición de despedida. Estamos orgullosos de reclamaros como nuestros hijos, aunque sospechamos que nos horrorizaréis en muchas ocasiones. Pero esa es la naturaleza de la paternidad, ¿no es así? Los humanos, inseguros de si responder con humildad o humor, simplemente sonrieron y prometieron que harían todo lo posible por no causar demasiados accidentes cósmicos. Uno de ellos bromeó, pero si lo hacemos,
Al menos será una historia interesante, provocando una sutil onda de color a través de los cromatóforos del gran anciano que podría haber sido el equivalente progenitor de una sonrisa. El día que los humanos dejaron el buque insignia para embarcarse en su nuevo estatus en la galaxia, los progenitores observaron desde una amplia cubierta de observación que dominaba el vasto remolino de estrellas. Recuerdos de su propia infancia como especie se mezclaron con el aquí y ahora. No sabían con precisión qué forma tomaría la influencia de la humanidad, ni cómo reaccionaría el resto de la galaxia en los años venideros. Pero estaban seguros de un hecho. El cosmos se acababa de volver infinitamente menos predecible. Y eso era algo que valía la pena celebrar. Después de todo, para aquellos que habían vivido tanto tiempo que recordaban la fase adolescente de la materia oscura, un poco de imprevisibilidad era un alivio bienvenido. En el silencio que siguió, un anciano menor preguntó si deberían intervenir cuando los humanos inevitablemente cortejaran el desastre a gran escala. El gran anciano respondió que quizás la intervención no siempre era la respuesta. A veces, dejar que el caos se desarrollara era como nacían nuevas maravillas. Con eso, se retiraron a sus camarotes. Los corredores luminiscentes de la nave Arca pulsaban suavemente, reflejando el latido de una especie que había despertado para descubrir que sus hijos más peculiares habían sacudido a toda una galaxia simplemente siendo ellos mismos. Y así comenzó el gran nuevo capítulo de la humanidad entre las estrellas, forjando alianzas, haciendo enemigos, confundiendo a civilizaciones enteras con clubes de comedia improvisados en estaciones espaciales y provocando debates sobre la mejor manera de almacenar huevos en gravedad cero. Porque, inevitablemente, los humanos intentarían cocinar el desayuno en cada rincón del cosmos. El Consejo nunca sabía qué esperar de ellos a continuación, desde eventos deportivos espeluznantes en los anillos exteriores de gigantes gaseosos hasta intentos casuales de experimentos de entrelazamiento cuántico que podrían reescribir la física local. Sin embargo, cuanto más exasperaban a sus vecinos, más claro se hacía que la humanidad había encontrado algo vital que compartir. Un sentido de curiosidad implacable, un apetito por el riesgo y una habilidad para transformar lo imposible en un desafío que valía la pena enfrentar. Con el tiempo, la frase, «son perfectos», que el gran anciano había murmurado una vez con diversión irónica, se convirtió en una especie de leyenda entre el Consejo. Los delegados que se encontraban con el extraño espectáculo del comportamiento humano, la susurraban irónicamente, o a veces con genuina admiración, maravillándose de una especie que parecía desafiar la lógica cósmica, pero que también llevaba la antorcha del legado de la civilización viva. Más antigua. Los humanos, por su parte, no se consideraban perfectos en absoluto. Pero quizás esa misma falta de autosatisfacción era parte de su encanto. Siempre estaban buscando el próximo horizonte, el próximo rompecabezas, la próxima frontera cósmica que cruzar, y lo hacían con una mezcla de ingenio, audacia y ocasionalmente, franca insensatez. Nadie podía decir exactamente cómo se desarrollaría el futuro. No había duda de que la galaxia había cambiado, y que el cambio estaba lejos de terminar. Los progenitores habían despertado de su antiguo letargo para descubrir que sus hijos se habían convertido en los orgullosos y desconcertantes guardianes de una chispa que podría reavivar todo el tapiz cósmico con renovado vigor. Así, para bien o para mal, todos los ojos se volvieron hacia la Tierra y su gente, expectantes, ansiosos y preparándose para cualquier hazaña imposible en la que los humanos pudieran tropezar a continuación. Los progenitores simplemente observaban, reflexionando que a veces la mejor manera de guiar a la descendencia era dejarla romper algunas reglas universales y tal vez reescribir el guión cósmico en el proceso. Después de todo, lo único más precioso que un universo bien ordenado era uno con suficiente caos para mantenerlo verdaderamente vivo. Y nadie, se dieron cuenta, hacía el caos como la humanidad. La galaxia había sido gobernada durante mucho tiempo por una jerarquía bien definida. En la cima se encontraba el dominio Cenari. Seres cristalinos cuya maestría sobre la ingeniería dimensional los convertía en árbitros de facto de lo que era posible e imposible en el universo conocido. Sus laboratorios flotaban en los bordes de los agujeros negros. Esos agujeros negros, de hecho, se usaban como sus unidades de eliminación de residuos. Tan seguros estaban de su ciencia. Luego venía el Imperio Vexor,
famoso por sus superordenadores biológicos capaces de procesar el conocimiento de una civilización entera en lo que ellos despectivamente llamaban un estornudo cuántico. Su herencia de depredadores alfa los hacía recelosos de cualquier especie que pudiera desafiar su supremacía gastronómica o intelectual. Y completando el nivel superior estaban los antiguos Ibem, que hablaban en una matemática compleja que daba a las mentes inferiores dolores de cabeza insoportables simplemente por proximidad. Todo lo que estaba más allá de estos tres poderes simplemente encajaba en su lugar. Algunas especies juraban lealtad a cambio de protección. Otras comerciaban con curiosidades científicas para seguir siendo relevantes. Un puñado gestionaba sus propios dominios locales sin incidentes, prosperando como potencias de segundo o tercer nivel en una galaxia que se enorgullecía de un orden rígido. Nadie hacía demasiadas preguntas y nadie se salía de la línea, hasta que llegó la humanidad. La primera indicación de una nueva especie sapiente llegó en forma de un mensaje confuso, casi incoherente, captado por un puesto de comunicaciones Cenari. Al principio sonaba como estática, luego un interno, aburrido y buscando anomalías, notó la repetición frecuente de un solo término. Más tarde, los expertos en xenolingüística analizarían la palabra pizza. Se repetía con tanta frecuencia que el puesto concluyó que no podía ser simplemente ruido de fondo cósmico. Y así, la introducción de la humanidad al escenario galáctico comenzó con una inesperada curiosidad sobre un tipo de comida. Cuando los representantes de la humanidad finalmente aterrizaron en Concordia Prime, el centro diplomático de la galaxia, todos estaban preparados para recibirlos con una cautelosa diversión. Los humanos habían llegado en una nave que parecía haber sido ensamblada con placas de acero, remachadas de maneras que activaban todos los tabúes aerodinámicos de la galaxia. Emitía un rugido constante de propulsores de base química. Para un consejo acostumbrado a la manipulación gravitacional sin fricción y a los portales de curvatura sin fisuras, la noción de descender a un planeta quemando literalmente combustible parecía encantadoramente arcaica. Los susurros recorrieron el Salón de las Naciones, describiéndolos como carnosos, blandos o agradablemente ingenuos. Aún así, se ofrecieron bienvenidas oficiales. Un ayudante del Imperio Vexor preguntó cortésmente si los humanos serían tan amables de explicar cómo habían logrado viajar más rápido que la luz sin, en el proceso, reducirse a una mancha cuántica. Los humanos respondieron con sonrisas genuinas que revelaban dientes extrañamente planos, al menos extraños en comparación con los feroces colmillos de los Vexor o las crestas cristalinas de los Cenari. Ofrecieron una explicación técnica tan llena de teorías a medio completar y saltos intuitivos que sonaba casi mágica para las mentes racionales presentes. En ese momento, nadie sospechaba que estos seres de un planeta llamado Tierra trastocarían el orden jerárquico centenario de la galaxia. Parecían demasiado desorganizados, demasiado nuevos, demasiado ansiosos por agradar. Ofrecieron tratados de paz a las primeras especies que encontraron e intentaron hablar de cosas como el intercambio cultural, la amistad y ese curioso artículo conocido como pizza, que hizo que muchos delegados se rascaran la cabeza. Todo el salón los consideró pintorescos, un espectáculo entretenido que podría convertirse en un actor menor en futuras negociaciones. Nadie creía que representaran una amenaza significativa. Nadie prestó atención al débil brillo en sus ojos, ese persistente destello de curiosidad y determinación que una vez los había impulsado a conquistar cada rincón de su propio mundo brutal. Los rastros de la ferocidad de la Tierra fueron, por supuesto, pasados por alto. Los archivistas de Concordia Prime apenas habían comenzado a hojear los datos históricos que la humanidad había enviado como parte de su introducción, fragmentos de los muchos conflictos de la Tierra, sus ciclos interminables de guerra y paz, la complejidad fractal de la historia y la política humanas. La mayoría de los lectores oficiales descartaron estos detalles con un gesto altivo. La guerra era común en la galaxia, y la mitad de las especies conocidas se habían enzarzado en disputas territoriales, pero los archivistas nunca se detuvieron a considerar que la guerra de la humanidad podría ser diferente. Era una guerra refinada durante miles de años en un planeta donde casi todo podía matarte. Este fue un descuido fundamental. Poco después de unirse al Concordato Galáctico en calidad de provisional, la humanidad estableció una pequeña embajada en Concordia Prime. Según todos los informes, era una estructura modesta, incluso humilde.
Donde los Cenari habían erigido una torre cristalina que atrapaba la luz del sol del planeta y la refractaba en una gloria prismática, los humanos simplemente construyeron un edificio de 2 pisos con grandes ventanas y un pequeño letrero que anunciaba Embajada Humana. En el interior, dispusieron sillas y mesas cómodas, y siempre había un amable asistente listo para servir café caliente u ofrecer galletas dulces que los humanos llamaban cookies. Muchos dignatarios galácticos comenzaron a pasar por allí, curiosos por estos nuevos y extraños refrigerios. Los encontraron sorprendentemente agradables, un pequeño placer que aliviaba las reuniones, por lo demás, agotadoras. El café intrigó a ciertas especies, especialmente a aquellas con neuroquímicas que encontraban la molécula de cafeína deliciosamente estimulante. Las galletas se convirtieron en una leve sensación cultural. Por sí mismos, estos gestos parecían inofensivos, una muestra de hospitalidad. Pero estas pequeñas indulgencias construyeron una corriente constante de favor hacia los humanos. Pronto, incluso los delegados más intransigentes comenzarían una negociación con «podríamos traer un poco de café». La galaxia entera comenzó a asociar a los humanos con pequeñas comodidades, conversación agradable y un optimismo casi infantil sobre el futuro. Y ese sutil cambio en la percepción fue precisamente la palanca que la humanidad eventualmente explotaría. Más allá de Concordia Prime, la temprana expansión de la influencia humana parecía igualmente inocente. Su mundo natal, la Tierra, se encontraba en un sector que el enjambre Drazik reclamaba como sus terrenos de caza. Sin embargo, en lugar de lanzar una cruzada para expulsar a los humanos, los Drazik se detuvieron, perplejos por la sugerencia humana de un acuerdo de tiempo compartido. Los humanos propusieron que si los Drazik querían usar ciertos planetas exteriores para la recolección de recursos, eran bienvenidos a hacerlo, siempre que a la Tierra se le permitiera mantener sus propias colonias en un rincón del mismo sector. Los Drazik, que normalmente se comunicaban únicamente a través del lenguaje de la agresión, se vieron momentáneamente desarmados por tal alegre aceptación de sus reclamaciones. Nunca se habían enfrentado a una especie que respondiera a las amenazas con un compromiso cortésmente redactado. A algunas de las subreinas del enjambre les pareció hilarante. Otras pensaron que era un truco astuto. Al final, la confusión los llevó a firmar un tratado con los humanos, declarando que negociarían más detalles en una fecha posterior. Ese día nunca llegó. Del mismo modo, el dominio Croc, famoso por abordar naves de colonos desprotegidas e imponerles impuestos, decidió abordar un puñado de transportes humanos. Lo hicieron esperando encontrar una especie que suplicara y rogara. En cambio, descubrieron que los humanos simplemente asentían, preguntaban cuánto querían los Croc, garabateaban una nota en una tableta de datos y les ofrecían té. Esto estaba tan fuera de la experiencia habitual del dominio, donde la presa o se resistía violentamente o caía de rodillas aterrorizada, que los Croc se sintieron vagamente despojados de la sensación de triunfo que normalmente obtenían de la intimidación. Unas semanas después, los Croc dejaron de abordar naves humanas por completo, alegando una asignación de recursos desfavorable. Nadie en la galaxia entendió lo que eso significaba, pero todos se encogieron de hombros. El dominio rara vez se explicaba. Gradualmente, se extendieron los rumores de que quizás los humanos habían descubierto algún método oculto de persuasión. Algunos susurraban sobre manipulación química, señalando la popularidad del café. Otros bromeaban diciendo que tal vez los humanos tenían habilidades telepáticas que aún no habían revelado. Las mentes más racionales concluyeron que los humanos eran extraordinariamente afortunados o astutamente adeptos a las maniobras sociales. Sin embargo, nadie se sintió lo suficientemente alarmado como para investigar a fondo. Después de todo, la galaxia tenía preocupaciones mayores. Colapsos de agujeros de gusano en ciertos corredores comerciales, crecientes tensiones entre potencias establecidas, nuevos brotes de conflictos por recursos. ¿A quién le importaba si los nuevos del barrio conseguían un trato sorprendentemente bueno en las tarifas de envío? Una leve sensación de curiosidad creció en ciertos círculos. Sin embargo, un analista Cenari de nivel medio llamado Tiskrell compilaba ocasionalmente datos sobre las interacciones de la humanidad en toda la galaxia, notando que dondequiera que iban los humanos, las disputas locales tendían a resolverse más rápidamente,
a menudo a favor de la humanidad. Pero Tiskrel no vio ninguna razón urgente para escalar estos hallazgos. El dominio Cenari estaba seguro de su poder, y si los superiores de Tiskrel consideraban a los humanos poco amenazantes, eso era suficiente. Tiskrel archivó la información, inseguro de si era realmente importante. Mientras tanto, los humanos continuaban dando tumbos, como lo describió un oficial Vexor. Construyeron más consulados, más pequeños puestos de avanzada. Introdujeron más de su cuestionable ingeniería en la galaxia. Sus naves parecían poco impresionantes. Su tecnología de curvatura, recientemente desarrollada, parecía depender de una mezcolanza de campos y saltos de lógica que los matemáticos Vexor despreciaban como poco refinada. Aún así, las naves funcionaban. Llegaban del punto A al punto B sin convertir a la tripulación en una papilla subatómica. Y eso, aparentemente, era suficiente para los humanos. Las misiones diplomáticas vinieron después, centrándose en el intercambio cultural. Los humanos invitaron a dignatarios alienígenas a la Tierra, donde ofrecieron visitas guiadas por las principales ciudades, visitas a museos de historia humana e interminables banquetes con una desconcertante variedad de cocina terrestre. A medida que se corrió la voz sobre las aventuras gastronómicas posibles en la Tierra, más y más oficiales alienígenas inventaron excusas para visitar. Regresaron a casa con coloridas historias sobre pizza, café, chocolate y cientos de otras delicias. Muchos se fueron con equipajes repletos, regalos de sus anfitriones humanos, regalos que a veces tenían curiosos efectos secundarios, como crear leves adicciones o fomentar un inusual cariño por la cultura terrestre. De vuelta en Concordia Prime, los ministros de Comercio y los representantes del Consejo se encontraron concediendo a los humanos pequeñas concesiones, a menudo sin sobornos directos ni chantaje explícito. Simplemente era más fácil hacerlo, especialmente cuando los humanos eran tan educados, tan agradecidos. La pregunta, ¿por qué no ayudarlos?, echó raíces en muchas mentes. Ese cambio mental se convirtió en un motor clave de la imparable ola de influencia humana. El verdadero problema comenzó cuando ciertos individuos, menos fáciles de encantar, comenzaron a investigar cómo los humanos estaban logrando tanto con tan poco. El subadministrador Glix de la Autoridad de Comercio intentó imponer un arancel del 80% a una línea de artículos de lujo fabricados en la Tierra. No encontró ninguna objeción, ninguna protesta airada. Los humanos simplemente preguntaron si a Glix le gustaría recibir algunas muestras gratuitas para ayudarlo a finalizar el papeleo. Unos días después, un cargamento del mejor whisky de la Tierra, junto con mezclas de café con sabores intrigantes, llegó a la finca personal de Glix. Un sorbo, una olfateada, y se encontró soñando despierto sobre cómo conseguir más. Para cuando se procesaron los documentos oficiales del arancel, Glix se dio cuenta de que inconscientemente había reducido el impuesto al 10%. No podía explicar su propio razonamiento, solo que se sentía razonable una vez que había probado los productos de la humanidad. Casos como el de Glix comenzaron a surgir en diferentes sectores. Cada uno permaneció lo suficientemente pequeño como para que no surgiera un patrón general. Mientras tanto, los humanos no proclamaron ninguna gran intención. Nunca se jactaron de construir imperios ni amenazaron a quienes se les oponían. Su presencia era tranquila, benigna y desarmadoramente amistosa. Claro, algunos cargueros alienígenas desaparecieron en circunstancias misteriosas, pero las desapariciones no eran infrecuentes en la inmensidad del espacio. Algunos críticos abiertos de la humanidad perdieron sus puestos, en algunos casos, también desaparecieron. Pero de nuevo, tales bajas políticas ocurrían con frecuencia en el entorno despiadado de los juegos de poder galácticos. Durante los siguientes años, Tiskrel del dominio Cenari descubrió puntos de datos cada vez más anómalos. Disputas territoriales que deberían haber llevado a una guerra abierta terminaron después de que diplomáticos humanos visitaran a figuras clave a puerta cerrada. Imperios hostiles que se enorgullecían de la intimidación simplemente dejaron en paz las colonias de la Tierra, incluso si esas colonias estaban incómodamente cerca de nodos de recursos en disputa. La hegemonía Coré, famosa por sus laberínticos contratos comerciales que estrangulaban a los nuevos participantes, misteriosamente firmó acuerdos justos con corporaciones de la Tierra.
Tiskrell envió un breve memorando a la cadena de mando titulado «Sobre resultados diplomáticos anómalos concernientes a la especie terrana». La respuesta de sus superiores fue cortés pero despectiva. Lo consideraron una curiosidad interesante, nada más. En cuanto a los Vexor, cuyo intelecto y capacidades informáticas avanzadas empequeñecían las de muchas otras especies, uno podría haber esperado que dieran la alarma. Pero el imperio a menudo estaba enfrascado en ciclos de lo que llamaban cazas intelectuales. Se enzarzaban en feroces rivalidades internas por datos recién descubiertos. Algunos científicos Vexor intentaron replicar los hallazgos de Tiskrell. Sin embargo, cada vez que compilaban nuevas pruebas, algo sucedía. Su investigación era cuestionada por un comité recién formado. Sus datos se consideraban no concluyentes. En algunos casos, laboratorios enteros cambiaban abruptamente a nuevos proyectos. No se probó ningún sabotaje directo, pero hubo suficiente confusión como para que las preocupaciones serias sobre la humanidad nunca se publicaran. En medio de estos rumores arremolinados, el enfoque general de la humanidad nunca cambió. Construyeron alianzas en silencio, siempre con una sonrisa educada. Solicitaron concesiones mínimas mientras ofrecían ayuda con tareas que parecían triviales para las potencias más grandes. Asistieron a cada reunión diplomática con café, galletas o nuevas delicias terrestres, a menudo aderezadas con sabores sutiles que hacían hormiguear los paladares alienígenas. Se reían de su propio atraso tecnológico cada vez que eran criticados, y se encogían de hombros ante los comentarios condescendientes con esa misma e inquebrantable cortesía. Fue quizás esa actitud, más que cualquier otra cosa, la que adormeció a la galaxia en la complacencia. Finalmente, surgieron los llamados programas de intercambio cultural. La humanidad invitó a líderes militares, directores ejecutivos de empresas e incluso venerados gurús espirituales de varios sistemas estelares a pasar unos meses en la Tierra. Algunos participaron en ejercicios de entrenamiento, otros en conferencias académicas o colaboraciones de investigación médica. Según todos los informes, estos visitantes regresaron a casa cantando alabanzas sobre la empatía, la amabilidad y el conocimiento sorprendentemente profundo de la humanidad en campos especializados. Compartieron historias de la hospitalidad de 5 estrellas de la Tierra, de paisajes que iban desde desiertos abrasadores hasta tundras glaciales, de una historia evolutiva en un planeta que parecía decidido a matar a sus habitantes a cada paso. Algunos de estos visitantes confiaron a amigos cercanos que los humanos les habían mostrado algo más. Armas antiguas, arcaicas para los estándares modernos de la Tierra, pero sorprendentemente destructivas para las medidas galácticas. Misiles que podían cubrir masas de tierra enteras con fuego nuclear. Bioarmas que apuntaban a marcadores genéticos específicos. Dispositivos que aprovechaban la fusión de maneras que hacían que incluso los Vexor parpadearan con incomodidad. Pero estas revelaciones fueron eclipsadas por la calidez de la hospitalidad humana. Solo están siendo honestos sobre su pasado, decían los visitantes. Son un libro abierto. Y además, no han usado esas armas contra nosotros. ¿Verdad? El tiempo pasó. La postura oficial entre las potencias galácticas se mantuvo constante. Los humanos eran una especie peculiar, a veces útil, a veces desconcertante, que ocupaba el peldaño más bajo en el orden jerárquico cósmico. Nadie los necesitaba para tecnología avanzada o poder militar puro. Eran tolerados y ocasionalmente complacidos, especialmente porque tendían a mediar en disputas u ofrecerse voluntarios para tareas que nadie más quería, como ofrecerse a rediseñar viejas rutas de curvatura o minar asteroides peligrosos. A cambio, exigían muy poco, o eso parecía. Ciertas anomalías continuaron acumulándose, sin embargo. Tiskrell, ahora completamente intrigado a pesar de la apatía de sus superiores, compiló un informe mucho más completo. Trazó rutas comerciales antes y después de la participación humana y detectó patrones de ganancias que consistentemente se inclinaban a favor de la humanidad. Documentó una docena de casos de sistemas estelares enteros que cambiaron de rumbo político en el plazo de un año tras establecer lazos más profundos con la Tierra. Cada cambio parecía benigno, un nuevo acuerdo comercial aquí, una alianza allá, una asociación educativa que de alguna manera reemplazó a todo el liderazgo del sistema con individuos abiertos a las sugerencias de la Tierra.
Al mismo tiempo, Tiskrel examinó en detalle la historia evolutiva de la Tierra. Descubrió referencias a la caza por persistencia, un fenómeno raramente visto entre las especies avanzadas. En la Tierra, los humanos no habían sido ni el depredador más rápido ni el más fuerte, pero se especializaron en superar a sus presas a través de una resistencia agotadora. Al principio, a Tiskrel le resultó difícil conectar este método primitivo de caza con la política galáctica moderna. Pero cuanto más leía, más veía los paralelismos. Los humanos podían parecer físicamente poco impresionantes para los estándares cósmicos, pero perseguían sus objetivos con una determinación implacable y paciente. Si no podían superar a un rival con una confrontación directa, encontraban métodos más sutiles y astutos. Sus descubrimientos lo inquietaron aún más cuando profundizó en los archivos históricos que detallaban los conflictos internos de la Tierra. Miles de años de guerra, parte de ella increíblemente salvaje, pero siempre acompañada de saltos en estrategia, tecnología y lo que los humanos llamaban guerra psicológica. Mientras los Cenari habían domesticado las grietas dimensionales y los Vexor se jactaban de un intelecto cuántico, la humanidad se había convertido silenciosamente en experta en manipular factores intangibles como la moral, la lealtad, la desinformación y el miedo. Y lo hacían sin las grandes habilidades psíquicas o telepáticas que se rumoreaba existían en ciertas especies. Simplemente lo hacían con práctica, incontables siglos de práctica, librando una guerra contra sí mismos. Ahora parecían estar aplicando estas habilidades finamente perfeccionadas a la diplomacia galáctica. Horrorizado, Tiskrel compiló cada punto de datos que pudo en un solo archivo que llamó Hipótesis del Metadepredador, sobre la verdadera naturaleza de la evolución y estrategia humana. Sugería que los humanos podrían ser la especie más peligrosa de la galaxia. No por sus armas o tecnología avanzadas, sino porque entendían cómo subvertir civilizaciones enteras desde dentro, paso a paso, pacientemente. Incluyó una sección aleccionadora sobre cómo los humanos habían adaptado la empatía misma como una herramienta de guerra, permitiéndoles anticipar las reacciones de los demás y manipularlas en consecuencia. Antes de que Tiskrel pudiera presentar sus hallazgos al Alto Consejo Cenari, descubrió que había perdido el acceso a registros de datos cruciales. Protocolos de seguridad que ni siquiera sabía que existían de repente le bloquearon el acceso a los mismos archivos que había estudiado durante años. Cuando intentó contactar a colegas dentro de la rama de inteligencia del dominio, sus respuestas se sintieron vagamente evasivas. Uno insistió en que las credenciales de Tiskrel estaban bajo revisión por errores metodológicos. Otro se disculpó, citando nuevas directivas desde arriba. Circularon rumores de que Tiskrel se había obsesionado con extrañas teorías de conspiración. Desesperado, Tiskrel confió en un asociado Vexor llamado Rexel, que había expresado preocupaciones paralelas. Rexel, un analista de inteligencia de nivel medio, poseía suficiente del afamado poder computacional del Imperio para verificar los datos de Tiskrel. Los dos cruzaron referencias de ejemplos de influencia humana en múltiples sistemas estelares. Descubrieron patrones que ya no podían explicarse por la casualidad o la suerte aleatoria. Sin embargo, los intentos de escalar sus hallazgos a oficiales de mayor rango se encontraron con un abrupto muro de indiferencia o un rechazo cortés. Aún así, se negaron a rendirse. Se prepararon para llevar sus pruebas ante el Consejo de Seguridad Galáctico, esperando que al menos una o dos especies antiguas pudieran ver la verdad. Programaron una sesión informativa solo para descubrir que fue pospuesta debido a asuntos urgentes. Intentaron volver a presionar al Consejo, pero alguien había marcado su solicitud como procesalmente inválida. Mientras tanto, la posición de Tiskrel en la jerarquía Cenari se erosionó. Se le ofreció una licencia de ausencia inmediata. A Rexel le fue un poco mejor. Órdenes misteriosas llegaron del Comando de Inteligencia del Imperio Vexor, instruyéndole a abandonar cualquier investigación relacionada con los humanos y centrarse en una anomalía cósmica recién descubierta cerca del borde galáctico. Un día, Tiskrel recibió la visita de una cortés funcionaria humana que se presentó como una agregada de la Embajada de la Tierra. Llevaba lo que los humanos llaman un traje de negocios, y aunque se inclinó respetuosamente, Tiskrel sintió un escalofrío en su núcleo cristalino. No había nada abiertamente amenazante en ella.
Sin embargo, la mirada en sus ojos sugería que entendía exactamente cuán precaria era su posición. Embajador, dijo cálidamente. Acabo de enterarme de sus desafortunados problemas. Queremos que sepa que valoramos su perspicacia. Al programa de intercambio cultural de la Tierra le encantaría acogerlo. Podría ayudarlo a relajarse. Aclarar su mente. Ella sonrió, y Tiskrel recordó haber leído sobre depredadores que mostraban demasiados dientes. Tartamudeó una negativa. Ella no lo presionó, solo dejó un pequeño cristal de datos que contenía un libro de autoayuda de la Tierra. Algo sobre construir relaciones e influir en las personas. No mucho después, Tiskrel descubrió que las últimas copias de seguridad digitales de su hipótesis del metadepredador habían desaparecido. Sus colegas afirmaron no haberla leído nunca o insistieron en que era demasiado extraña para ser creíble. Mientras tanto, los boletines oficiales anunciaron que se estaba llevando a cabo un gran esfuerzo para integrar asesores de seguridad humanos en múltiples sistemas estelares. La razón dada fue que los humanos actuaban como terceros neutrales, tan carentes de poder real que eran mediadores perfectos. Una ola de aprobación se extendió por la galaxia, con muchos elogiando el enfoque suave pero efectivo de la humanidad para la resolución de conflictos. En este punto, la infiltración silenciosa pasó a una nueva etapa. En Concordia Prime, se presentó una propuesta formal, la creación de un nuevo rol de alto coordinador, una oficina que supervisaría las estrategias de defensa y cooperación interespecies para el Consejo de Seguridad Galáctico. En teoría, era un rol neutral. En la práctica, estaba hecho a medida para la humanidad. Los humanos protestaron modestamente al principio, diciendo que se sentían honrados pero indignos. Su cortés negativa solo hizo que el Consejo insistiera más en que los humanos aceptaran. Viendo el debate público, Rexel intentó expresar objeciones. Señaló que los datos detrás de esta urgente necesidad de un alto coordinador humano estaban sospechosamente incompletos. Pero problemas técnicos plagaron cada intento que hizo. Su canal de comunicación parpadeaba, los registros se perdían y sus superiores murmuraban sobre fallos sistémicos. El día que el Consejo votó sobre si ratificar el puesto de alto coordinador, Tiskrel intentó entrar físicamente en la cámara con copias de sus datos restantes. Los guardias de seguridad lo bloquearon, citando nuevas regulaciones que convenientemente habían entrado en vigor la noche anterior. Una ayudante Cenari llevó a Tiskrel a un lado, susurrando que la presencia del embajador era inapropiada. Tiskrel intentó discutir. La ayudante negó con la cabeza. Es por su propio interés, dijo, refiriéndose vagamente a algún funcionario humano anónimo. Luego, empujó suavemente a Tiskrel de vuelta hacia el ascensor. A pesar de la frustración que ardía en cada faceta de su ser cristalino, se sintió impotente. La votación fue aprobada casi por unanimidad. Los humanos aceptaron el rol gentilmente. En su discurso de aceptación, su representante, una figura tranquila con un rostro alegre, habló de seguridad colectiva, amistad y cooperación pacífica. Toda la sala estalló en aplausos. Los humanos se inclinaron humildemente, como si nunca se hubieran atrevido a aspirar a tal honor. Rexel estaba de pie en la parte posterior de la sala, sus espinas dorsales aplanadas en una postura de angustia. Quería gritar, protestar, pero la amenaza silenciosa de lo que podría pasarle a su familia, lo que podría pasarle a cualquiera que desafiara este nuevo orden, se cernía sobre él. Había oído rumores silenciosos sobre las familias de ciertos funcionarios abiertos que recibían paquetes sin marcar con contenidos inquietantes o pistas aterradoras sobre vulnerabilidades en su seguridad personal. Sin amenazas directas, sin declaraciones oficiales, solo recordatorios sutiles de que los accidentes podían ser arreglados en cualquier lugar de la galaxia. Tras la votación, Tiskrel intentó una última vez acercarse a los círculos más altos del dominio. Entregó una carta personal al hierofante Cenari detallando sus preocupaciones sobre las capacidades manipuladoras de los humanos. Un día después, Tiskrel recibió una carta formal de la oficina del hierofante instándole a retirarse para una terapia de realineación de cristales. La carta elogiaba su largo servicio, pero recomendaba encarecidamente que la tensión mental de los acontecimientos recientes había comprometido su juicio. Al final,
Estaba firmada con corteses lamentos y una nota adjunta de que no habría más discusión. Tiskrel se dio cuenta de que se había acabado. Cada camino para exponer a la humanidad había sido sellado silenciosamente. Una semana después, Tiskrel empacó sus documentos y se preparó para dejar Concordia Prime. Llegó una invitación de la Tierra, junto con una mención confidencial de un puesto de profesor en el recién formado Instituto de Comprensión Cultural Interespecies. Se decía que el puesto venía con excelentes beneficios y sin preguntas indiscretas. Tiskrel entendió la implicación. Acepta, y se le permitiría una existencia cómoda, aunque impotente. Resiste, y no se sabía qué accidentes podrían ocurrirle. Mirando el reflejo de su rostro cristalino en una ventana oscura, Tiskrel se dio cuenta de la astuta trampa. Los humanos ni siquiera tuvieron que amenazarlo directamente. Ya habían desmantelado todo el apoyo que tenía, y él estaba demasiado agotado para seguir luchando. Con un dolor amargo en su núcleo, firmó la carta de aceptación. Mientras tanto, en toda la galaxia, ese recién nombrado alto coordinador comenzó una serie de visitas a sistemas estelares clave. Cada visita resultó en una nueva ola de acuerdos, alianzas y tratados que de alguna manera aumentaron el papel de la humanidad en la gobernanza local. Humanos ocuparon oficinas diplomáticas, supervisaron rutas comerciales, apoyaron iniciativas de defensa planetaria y se ofrecieron a reentrenar ejércitos enteros con su desconcertante marca de guerra asimétrica. Sistema tras sistema, el patrón se repetía. Los gobiernos locales que se resistían se encontraban inundados de crisis inesperadas. Sondas que funcionaban mal, sospechosas filtraciones de datos, reputaciones empañadas o ciertos contrabandistas bien situados que introducían productos del mercado negro en el sistema. Entonces los humanos llegaban, serviciales como siempre, con soluciones, y nunca forzaban el cumplimiento. En cambio, lo convertían en la única opción lógica. Una por una, civilizaciones una vez consideradas poderosas aceptaron asesores humanos. Fue tan indoloro. Incluso el legendario poder del Imperio Vexor parecía contento de permitir a los humanos un modesto lugar en sus consejos estratégicos. Los Vexor habían observado lo suficiente como para sentir el peligro potencial. Pero aparentemente concluyeron, si no podemos vencerlos fácilmente, quizás podamos aprovecharlos. Ese enfoque era típico de los Vexor, asumiendo que podían superar a cualquier adversario. No lograron comprender cuán completamente integradas se habían vuelto las redes de inteligencia humana. Cuántos favores sutiles habían hecho los humanos a los señores Vexor entre bastidores. Paso a paso, los humanos amasaron no un imperio, sino una red intangible de alianzas, obligaciones y deudas tácitas que enredaron a todas las potencias mayores y menores. Los informes de desapariciones directas ocasionalmente surgían. Un laboratorio de desarrollo de armas en una luna perdió abruptamente el contacto con la galaxia. Las declaraciones oficiales culparon a una fusión catastrófica. En privado, los rumores susurraban que los humanos habían descubierto el plan de la instalación para crear un dispositivo antiterrano y se aseguraron de que nunca viera la luz del día. Pero, ¿quién podía probar algo? La historia de la fusión sonaba bastante plausible, especialmente cuando los sensores oficiales mostraron que la superficie de la Luna ahora era inhabitable debido a la radiación. En todas partes, el mismo patrón emergía. Los humanos nunca se jactaban, nunca amenazaban, nunca exigían. Ofrecían ayuda, aceptaban agradecimientos y se marchaban un paso más afianzados. Antes de que la galaxia comprendiera plenamente la transformación, los humanos eran esenciales. Gestionaban rutas logísticas de manera más eficiente. Introdujeron avances médicos obtenidos de la investigación interespecies. Mediaron en la mitad de las disputas mezquinas que solían plagar los sistemas estelares. Y por todos estos servicios, pedían retornos triviales. Quizás un pequeño descuento en ciertos recursos o un modesto asiento en el consejo local para coordinar mejor los esfuerzos futuros. Nadie reconoció el momento en que toda la galaxia comenzó a bailar al son de la Tierra. Para cuando las potencias más antiguas sintieron el cambio sigiloso, era demasiado tarde.
Los Cenari no pudieron unificar una respuesta porque la mitad de sus oficiales clave estaban o bien completamente convencidos del papel benigno de la humanidad o bien completamente comprometidos por dependencias personales de soluciones basadas en la Tierra. El Imperio Vexor, faccioso por diseño, se encontró superado por la habilidad de los humanos para sembrar la disidencia justa para evitar que se formara una oposición real. Y los Ibem, cuya conciencia colectiva una vez abarcó brazos enteros de la galaxia, de alguna manera se habían quedado cautivados por extrañas transmisiones de entretenimiento terrestre. Su energía mental, tan formidable, se desvió para analizar fenómenos humanos sin sentido conocidos como reality televisión. Cada vez que un fragmento del colectivo intentaba compilar un gran teorema sobre las manipulaciones de la humanidad, era inexplicablemente redirigido a estudiar la complejidad algorítmica de programas que presentaban a humanos viviendo juntos bajo circunstancias artificiales. Por fin, llegó el día en que el Consejo de Seguridad Galáctico reconoció formalmente a la Tierra no como un mero miembro provisional, sino como una fuerza estabilizadora crítica. El alto coordinador humano dio un modesto discurso, elogiando la unidad de la galaxia, las maravillas de la cooperación y el potencial ilimitado del progreso compartido. Casi nadie en la Cámara se dio cuenta de cuán minuciosamente los humanos habían orquestado cada detalle de esa reunión. El momento, la agenda, los delegados ausentes que podrían haber disentido pero que convenientemente se encontraron enredados en asuntos urgentes en otros lugares. Cuando los aplausos cesaron, Tiskrel estaba de pie en un pasillo silencioso, agarrando una pequeña maleta con sus pertenencias personales. Dejaba Concordia Prime ese mismo día. Su nuevo puesto de profesor en la Tierra lo esperaba. Se sentía vacío. Había intentado advertir a la galaxia. Había intentado demostrar que los humanos no eran ingenuos, que eran los depredadores alfa que nadie había reconocido. Pero había sido desestimado, desacreditado y silenciosamente eliminado de un juego. Al final del pasillo, apareció una humana, una agregada que reconoció vagamente de meses antes. Llevaba el mismo traje impecable y le dedicó la misma sonrisa demasiado amistosa. Embajador Tiskrel, lo saludó con una ligera inclinación. Espero que esté listo para su viaje. Hemos preparado aposentos cómodos para usted en la nave. El viaje a la Tierra puede ser bastante relajante. Él dudó, inseguro de cómo responder. Sintió la resonancia de la ira dentro de su forma cristalina, pero también la resignación de la inevitabilidad. Agradezco la cortesía, dijo con cuidado. Ella asintió. Siempre estamos aquí para ayudar. Buen viaje. Luego se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando en el pasillo. Tiskrel se preguntó cuántos pasos más daría la humanidad antes de reclamar la galaxia por completo. Y en ese momento, entendió. Nadie vería venir la invasión porque ya había sucedido. En los meses siguientes, funcionarios galácticos de innumerables mundos firmaron más tratados, consolidando el papel de la humanidad en la defensa, el comercio y la gobernanza. Los medios de comunicación elogiaron esta era como la edad de oro de la concordia, celebrando la caída de las tasas de conflicto y el floreciente comercio. Los humanos sonrieron cortésmente y dijeron que estaban agradecidos de servir. La mayoría de las especies aceptaron el nuevo status quo con alivio. Después de siglos de rivalidades, qué agradable se sentía tener un factor unificador que pedía tan poco a cambio. En los confines de la galaxia, unos pocos reductos se aferraban a la sospecha. Pequeños enclaves de eruditos renegados o señores de la guerra no alineados que juraban que el ascenso de la Tierra era demasiado perfecto, que debía estar orquestado. Sin embargo, estas voces no encontraron audiencia, ni aliados. Con el tiempo, se desvanecieron en la oscuridad. Algunos por causas naturales, otros por accidentes que nunca se explicaron del todo. Mientras tanto, la influencia de la Tierra se volvió más sofisticada. Sutiles transferencias de tecnología, infiltración de mercados alienígenas con productos terrestres adictivos, infiltración cultural a través de la música y el entretenimiento. 1000 pequeños gestos, cada uno tejiendo a la humanidad más profundamente en cada sociedad estelar. Uno podría esperar que los humanos finalmente revelaran algún ultimátum dramático, pero nada de eso ocurrió. Quizás ese era el genio cruel de ello.
La humanidad no necesitaba amenazar ni exhibir una armada. Sus naves seguían siendo modestas, su armamento poco espectacular. Su verdadero arsenal residía en manipulaciones intangibles, palancas económicas, favores políticos, ingeniería social. Habían aprendido de milenios de guerras internas que la conquista directa incitaba a la rebelión. Mejor dejar que tu objetivo crea que te ha abrazado voluntariamente. En el silencio de ciertas reuniones privadas, intelectuales Cenari y Bexor admitieron que la humanidad había superado a los antiguos depredadores alfa. La depredación, después de todo, podía ocurrir en niveles más allá de la violencia física. La marca de subversión paciente e infiltración astuta de la humanidad los hacía imparables. Desarmaban a la oposición volviéndose necesarios y apartándose cada vez que parecían demasiado prominentes. Con el tiempo, sistemas estelares enteros se dieron cuenta de que no podían funcionar eficazmente sin la ayuda de la Tierra. Los humanos se habían hecho indispensables. A pesar de todo, la galaxia permaneció en gran parte en paz, adormecida por lo que parecía el final de una era caótica. Incluso los IBEM declararon una medida sin precedentes de tranquilidad en sus ecuaciones cósmicas. Afirmaron que el coeficiente de cooperación había alcanzado niveles históricamente altos. Aunque admitieron que el resultado era desconcertante. Cuando se les pidió una explicación más profunda, el colectivo murmuró sobre intriga antropológica y pidió recomendaciones sobre nuevo contenido televisivo de la Tierra. El mundo exterior tomó esto como una prueba más de que los humanos eran una presencia benigna y beneficiosa, aunque algo desconcertante en sus exportaciones culturales. De vez en cuando, una mente más aguda se atrevía a notar que las antiguas civilizaciones alfa habían cedido silenciosamente el liderazgo. Las grandes torres fractales de los Cenari todavía brillaban. El imperio Bexor todavía se jactaba de sus logros cuánticos, pero cada uno dejaba las realidades del día a día de la gobernanza en manos de la Tierra. Si se les presionaba, afirmaban que era solo temporal. Pero año tras año, se volvió más permanente. Nadie pudo señalar un solo momento en que se volvió irreversible. Sin embargo, de hecho, así había sido. Algunos susurraban que esto era solo la fase 1 de un gran plan. ¿Podría la humanidad estar preparándose para despojar de recursos a toda la galaxia? Pero no lo habían hecho, al menos no de manera obvia. En todo caso, la Tierra gastaba recursos para mejorar las rutas de curvatura, arreglar satélites rotos o patrocinar programas de educación universal que, irónicamente, fortalecían los sistemas locales. Otros sospechaban que la humanidad estaba eliminando sistemáticamente amenazas potenciales. Pero cada accidente sospechoso era lo suficientemente pequeño como para que no se llevara a cabo ninguna investigación oficial. Fue un juego lento y metódico, jugado a lo largo de siglos, asegurando que para cuando alguien se diera cuenta de que estaba siendo metódicamente conquistado, ya dependía demasiado de la Tierra para contraatacar. Y así, el depredador alfa se alzó, no en la tradición extravagante de los antiguos señores de la guerra, sino a través de la sutil asimilación de los sistemas vitales de la galaxia. Reemplazaron el conflicto con el comercio, el miedo con la dependencia, la violencia con una infiltración suave. Pocos se dieron cuenta de que era una conquista en absoluto. De hecho, en los registros históricos, se registraría como la era de la armonía interestelar, iniciada por los serviciales, de voz suave y persistentemente optimistas humanos. El epitafio de una galaxia libre fue enterrado bajo ilusiones estrelladas, y nadie se dio cuenta hasta que las fauces del depredador ya se habían cerrado. Tiskrel, ahora profesor emérito en el Instituto de Comprensión Cultural Interespecies, impartía clases sobre evolución política comparada. Sus lecciones bordeaban el conocimiento prohibido. Les contaba a los estudiantes de ojos abiertos sobre la diferencia entre la agresión directa y la infiltración sutil. Siempre terminaba sus conferencias con una advertencia silenciosa, que a veces el depredador más letal en cualquier ecosistema no es el que tiene los dientes más grandes, sino el que tiene la mayor paciencia. Rara vez alguno de sus estudiantes captaba el peso de sus palabras. La mayoría salía cautivada por la generosidad de la Tierra al financiar el instituto y proporcionar becas a innumerables especies alienígenas. Al final del día, se retiraba a su pequeña oficina decorada con cristales de su mundo natal. Allí,
a la luz del atardecer, registraba notas privadas sobre las últimas expansiones de la influencia humana. Hacía tiempo que había renunciado a intentar dar la alarma. La galaxia había tomado su decisión, voluntariamente o no, y los humanos habían triunfado sin una sola guerra de conquista. En el fondo, Tiskrel sabía que era demasiado tarde para que alguien deshiciera el nuevo orden. Aún así, escribía por el bien de la posteridad, como si las generaciones futuras algún día quisieran saber la verdad. Tituló su diario, Cómo la humanidad se convirtió en el depredador alfa de la galaxia sin que nadie se diera cuenta. Cada vez que escribía esas palabras, sentía un escalofrío silencioso. Imaginaba a las antiguas especies alfa, flotas poderosas, intelectos imponentes, mentes colmena imparables, y se daba cuenta de que ninguna de ellas había tenido una oportunidad. Los humanos habían aprendido a través de una lucha constante a aprovechar la empatía y la astucia en igual medida. No tenían ilusiones sobre la justicia cósmica. Simplemente reconocieron que un enemigo tomado por sorpresa era un enemigo ya derrotado. Y la galaxia, adormecida por la fachada amistosa de la humanidad, nunca había estado en guardia en absoluto. Una última ola de reformas galácticas concluyó la transformación. La oficina del nuevo Alto Coordinador se expandió, absorbiendo los consejos de defensa y logística, fusionándolos en un solo pilar administrativo que respondía principalmente a la Tierra. Muchos delegados alienígenas se encontraron en puestos de liderazgo nominales que no tenían ningún peso real. Las sesiones del Consejo se transformaron en reuniones ceremoniales. Mientras tanto, en la Tierra, surgieron nuevos centros de mando, atendidos por alienígenas cooperativos y humanos por igual, todos ofreciéndose voluntarios para garantizar que la galaxia permaneciera estable. Si las especies más pequeñas objetaban, se les recordaba cuán precaria podría volverse su posición si perdían estas garantías de seguridad. No hubo revuelta. No hubo guerra civil. La galaxia había conocido suficiente violencia en siglos pasados y encontró que el sistema liderado por humanos era próspero, tranquilo. Lo que se perdió, la verdadera independencia, quizás, no parecía un costo alto, especialmente cuando la marca de integración de la Tierra ofrecía seguridad y una vida cómoda. Tiskrel escuchó que incluso algunas de las culturas militantes más acérrimas, como el enjambre Drasig, veían beneficios en cooperar. Algunas subreinas Drasig expresaron su gratitud por el nuevo comercio que impulsó su economía. ¿Y qué si tenían que ceder ciertos derechos o compartir parte de su territorio? El acuerdo era beneficioso, y eso era suficiente. Finalmente, Tiskrel cerró su diario para siempre. Se dio cuenta de que continuar documentando los pasos incrementales de la humanidad no tenía sentido, pues ya no quedaba ningún misterio. El depredador ya había devorado la autonomía de la galaxia, que lejos de contraatacar, se había acomodado en esas fauces. Dejó una breve nota dirigida a cualquiera que pudiera leer sus últimas reflexiones. Para cuando lo entiendas, será demasiado tarde para resistir. Luego abordó un transbordador para visitar el lugar que los humanos llamaban los jardines de cristal en la Tierra. Se rumoreaba que estaban inspirados en la estética Cenari. Quizás, pensó, podría encontrar algo de belleza en medio de la realidad del nuevo orden. Poco después de la partida de Tiskrel, la última voz real de disidencia en el dominio Cenari fue reemplazada silenciosamente por un consejero más joven y progresista que respaldaba de todo corazón una mayor integración con la Tierra. No hubo protestas. Para entonces, todos los principales medios de comunicación de la galaxia retrataban el nuevo orden como un éxito rotundo, pregonando un conflicto bajo récord, un comercio robusto y un renacimiento de la comprensión intercultural. Entre bastidores, el alto coordinador y su personal mantenían notas meticulosas sobre cada nuevo acuerdo, cada expansión de su sutil imperio. Nunca usaron la palabra imperio, por supuesto. Eso sería burdo e inexacto para la marca de conquista de la Tierra. En cambio, se referían a él como la Asociación Universal. Los humanos se enorgullecían del hecho de que no fue necesario disparar a una sola nave estelar para lograr este alcance de influencia. Habían aprendido la paciencia de los cazadores por persistencia, la astucia de la subversión política, el poder de la empatía estratégica. Eran imparables precisamente porque nadie se dio cuenta de que necesitaban ser detenidos. Y así fue que la humanidad,
La llamada especie advenediza con tecnología atrasada y vehículos risibles, ascendió a la cúspide del poder galáctico. Se convirtieron tanto en los arquitectos silenciosos como en los benevolentes guardianes del futuro de la civilización. Las generaciones venideras crecerían creyendo que la guía de la Tierra era tan natural como las estrellas mismas. Los más cautelosos entre ellos podrían preguntarse si había alguna línea que la humanidad no cruzaría o algún recurso demasiado precioso para que la Tierra lo tocara. Pero para entonces, esas voces estaban marginadas, ahogadas por el estribillo constante de que los humanos habían traído paz, prosperidad y un sentido de familia cósmica a todos. En ese estado final, nadie notó realmente, o quiso notar, como toda la galaxia había sido cazada, no con armas, sino con los brazos abiertos y sonrisas comprensivas. Nadie quiso enfrentar la posibilidad de que el depredador más amable es a menudo el más eficiente. Que la ausencia de dientes no implica la ausencia de la resolución de un depredador. Y así la galaxia siguió girando, órbita a órbita, estrella a estrella, encerrada en un dominio gentil que pocos se atrevían a nombrar como tal. Y en el centro de todo estaba la Tierra, cuna de la humanidad, silenciosamente orgullosa de que su gran estrategia, perfeccionada a través de innumerables luchas en un planeta letal, les había otorgado todo lo que podían desear sin derramar una sola gota de sangre entre las estrellas.